de la Semana Santa, una celebración establecida por el y catolicismo romano, y hoy permea a muchas congregaciones de carácter cristiana protestantes. Mm, También a muchos creyentes, también a muchos creyentes. Pero se preguntaba usted en qué consiste, cuáles son sus actividades dentro de la liturgia de dicha iglesia romana de 8 días, que comienza con el domingo de Ramos y finaliza el domingo de resurrección, conmemorando el triunfo de nuestro Señor Jesucristo de la vida sobre su propia muerte. Pero pensemos que Dios en su palabra no nos manda a celebrar durante una semana este acto. Y si la forma en que se celebra es coherente de acuerdo con el Evangelio, es pues esto se celebra solo una semana. O sea, me voy a entender, si tuviera coherencia con lo establecido por el Evangelio, con la palabra del Señor, y sin embargo se celebra durante una semana, no existiría una coherencia, es decir, no estaría de acuerdo a lo del Evangelio, es decir, ¿qué nos dice el Evangelio al respecto? Bueno, lo cierto es que el Evangelio nos manda a celebrar, y escúchenlo usted bien, nos manda a celebrar todos los domingos el hecho de la resurrección de Cristo. Y en 1 Corintios 11, del 24 al 26, nos dice: haced esto, es decir, la celebración del Señor, haced esto todas las veces que la viereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieron este pan y bebieron esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, en este capítulo se está estableciendo la cena del Señor, y la cena del Señor, el propio Señor Jesucristo nos dice que debemos conmemorar lo que es su sacrificio, es decir, su muerte expiatoria de la cruz y su resurrección triunfal sobre la muerte, para que de igual manera nosotros seamos beneficiarios de esto. El concepto de este mandato está, como le dije, en el hecho de que el Señor Jesucristo está instituyendo la cena del Señor en la noche que fue entregado a los romanos, por los judíos, porque nos está mandando, y vamos a desglosar el versículo recién leído, cada vez que os reunéis. O sea, no debiera ser algo cada cierto tiempo, como hoy día se está celebrando la Semana Santa una vez al año. O sea, no debería ser algo cada cierto tiempo. Pues este hecho, es decir, conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo, es un acto central de primer orden dentro de nuestra fe como cristianos. Y en muchas iglesias bíblicas, esta conmemoración brilla por su ausencia. No es eso. Es decir, la cena del Señor es algo que se realiza cada cierto tiempo y pareciera ser que se hace para cumplir, pero no para sentirlo, ni para honrarlo, ni para recordarlo, por amor al Señor, que lo estableció y que nos está pidiendo, como ya dijimos, cada vez que os reunís. Es un mandato,
no es algo voluntario. Cada vez que considere necesario, es decir, hacer esto en memoria de Lucas 29:19 y 1 Corintios 11:24, es decir, en su resurrección. El propósito es proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. La acción: tomar pan, su cuerpo partido, y la copa, pacto nuevo en su sangre. Ahora, ¿por qué los cristianos nos reunimos los domingos y no los sábados, como lo hacen, por ejemplo, los judíos y los adventistas? Bueno, nos reunimos el domingo, o día del Señor, que es ese día en el que nuestro Señor resucitó, el Señor, y proclamamos con su resurrección el triunfo de Cristo sobre la muerte, por lo que se ha establecido por medio de ello una nueva creación en Cristo. La Santa Cena representa la muerte, la resurrección de Cristo, y la proclamamos los domingos cada vez que nos reunimos. Escúchelo bien, cada vez que nos reunimos. Es un mensaje no solamente para creyentes, sino que también para pastores. Además, pensemos que ninguna parte de las Escrituras hay un mandato expreso o necesario para celebrar la Semana Santa en particular sobre los hechos acontecidos con el Señor desde su entrada triunfal el primer domingo, pasando por su juicio hasta llegar a la cruz y el día de su resurrección, el octavo día, domingo. Pero si por medio de la Santa Cena, como ya hemos dicho, nos manda a que cada vez que nos reunamos celebrar la Cena del Señor, en el que proclamamos, como ya dijimos, su muerte y el triunfo de su resurrección, que se encuentra disponible para todos los que por fe y en arrepentimiento reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, lo anterior nos lleva a describir, según los evangelios o la Biblia, el funcionamiento de una iglesia en la actualidad. Nosotros, como muchos otros creyentes, hemos sostenido sobre el significado de la sencillez del Evangelio respecto al funcionamiento de la iglesia o asambleas locales y que ahora representamos. Siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, debemos serle obediente en todo cuanto Él establezca y mande en su palabra. Yo en su palabra. ¿Qué es lo que Él manda con respecto al funcionamiento de la iglesia? Con respecto a qué debemos hacer, y está escrito en las escrituras, o para la redundancia, o en su palabra. Pensemos, Dios se hace presente en los creyentes en medio de su palabra, recibida en su iglesia, de tal modo que estos caminen por la senda de santidad
agradando así a su Señor. Los incrédulos también por medio de la predicación de la palabra o el mandato de la palabra, sientan ellos el temor sobre sus malas acciones y se acerquen al Señor de toda gracia en arrepentimiento y fe en la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo como pago por sus pecados y recibir así, por medio de la gracia salvadora, la vida eterna. Ahora, ¿cómo debe funcionar una iglesia o asamblea local en forma específica? Bueno, esto lo damos por lo más importante. Predicar la palabra debe ser la centralidad de todo culto. Debe ser la reina de nuestra actividad. Segunda de Timoteo 4:2, que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia o del Evangelio acerca de Jesucristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Existen estas dos razones que está establecido en el Evangelio que nos mandan justamente que las reuniones en la iglesia, en los cultos de adoración y alabanza, esté presente en forma central la predicación del Evangelio. Primera característica del funcionamiento de una iglesia o asamblea local. Segundo, que podamos cantar. El cantar cuya centralidad en su letra sea Cristo mismo. Y ello es una acción de adoración y alabanza hacia nuestro Dios que alivia y da felicidad a nuestra alma cuando cantamos el domingo en el culto de adoración y alabanza. Efesios 5:19 nos dice y nos recomienda hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, no solamente entonar la melodía y eh, expresar las palabras o la letra, sino que lo sintamos de corazón. Ahora aquí hay un llamado de atención. Cuando en el centro de adoración se incluyen los cantos, muchas veces monopolizan, la alabanza y los cánticos grupos musicales y quedando la gran mayoría de los asistentes como simples espectadores en un festival de la canción. O sea, deben ser capaces de combinar la melodía efectuada por hombres y mujeres, ya sea en forma personal o en grupos o en bandas, con el cántico puro y sincero y de todo corazón de los asistentes. Porque si los asistentes en el momento de la música pasan a ser meros espectadores de un festival, no se está cumpliendo con el mandato bíblico. Continuemos. Pues bien,
Un momentito, por favor. Quedamos en que estábamos hablando sobre lo que es la alabanza. Entonces, y lo que es precisamente el canto. El tercer aspecto en el cual se deben centrar las actividades en este culto, que es el Día del Señor, es el orar con alegría. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos está hablando de estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, que esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La oración es una comunicación, conversación directa de un creyente con su Creador, con su Dios. En ella le expresamos el perdón por los pecados cometidos. Le hacemos los ruegos y las peticiones de acuerdo a su voluntad. Derramamos nuestra alma en la oración cuando también por medio de ella oramos y le entregamos en nuestro agradecimiento. Tercera, perdón, cuarto aspecto, poder conmemorar, perdón, poder llevar a efecto, poder llevar a efecto y poner en práctica dos de las doctrinas únicas establecidas por el propio Señor Jesucristo. Es la siguiente: llevar a cabo el bautismo y, como ya dijimos y describimos, la cena del Señor. El bautismo se realiza cada vez que existan uno o más interesados en poder dar un testimonio público de la fe ante la Iglesia por medio del bautismo y también ante el Señor, y la cena del Señor cada vez que nos reunamos. Y en esto soy insistente, cada vez que nos reunamos. Es el cuarto aspecto, los cuales funciona una iglesia local. Quinto, es una acción voluntaria. ¿Escucho bien? Voluntaria. Pero que sí debe estar presente en la iglesia y debe ser tomado con la seriedad que corresponde. Ofrendar con libertad. Eso significa que yo soy libre para efectuar una ofrenda. En los tiempos actuales significa dar dinero. Ofrendar con libertad según lo que el Señor nos haya puesto a cada uno en nuestro corazón. Ahora, usted se estará preguntando, ¿y qué hay con el diezmar? El diezmar no es una obligación. Y esta muchas veces es impuesta voluntariosamente por el pastorado o la dirigencia de una iglesia. El diezmo fue abolido en el nuevo pacto. El diezmo fue dado hacia los judíos, pero ahora, estando presente Cristo y habiendo establecido un nuevo y mejor pacto, que es el pacto de la gracia, al cual se pueden acoger judíos y gentiles, el diezmar no es obligatorio. Escúchelo bien, no es obligatorio. Pero sin embargo, si algún creyente desea libremente, porque lo ha sentido en el corazón, el diezmar,
puede hacerlo, siempre teniendo presente de que el diezmo no es una obligación. Antiguamente el diezmo estaba constituido por especies, no por dinero. Solamente alguien que no quería dar alguna especie podría darlo en dinero, pero tenía que hacerlo varias veces, más de lo que una especie podía valer. Pues bien, ¿qué nos dice en 1 Corintios 16:1? Y aquí nos está hablando, los apóstoles están hablando, en este caso aquí el apóstol Pablo, en 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galicia. Cada uno, el primer día de la semana, ustedes pongan algo aparte, según lo que hayan ganado. Estimados en el Señor Jesús en su palabra no ha establecido otro tipo de actividad particular para la iglesia o asambleas locales, creando una sencillez en sus prácticas, más allá de lo que ya hemos señalado. Los pastores o aquellos que estén a cargo de una iglesia o asamblea local deben tener especial cuidado en no ponerse creativos. Por ejemplo, no realizar en sus dependencias en el día del Señor cualquier tipo de comercio, no importando lo importante que se crea que ello sea para recaudar dinero. Recordemos que el Señor Jesús expulsó a los mercaderes del templo que aprovechaban el día de las oraciones para vender sus mercaderías y ganar dinero. Marcos 11:15 dice así: vinieron pues a Jerusalén, aquí está hablando del Señor Jesucristo y los apóstoles, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo. Ahora, por qué parte, Timoteo, el joven siervo de Dios y discípulo de Pablo, estaba a cargo de una iglesia o asamblea local, y el apóstol Pablo le da instrucciones precisas para que éste en su entusiasmo no incorporara rituales o actividades que el Señor no había establecido en su palabra, pero que él había dejado muy bien explicadas aquellas que sí podía realizar en su palabra, tal como ya la hemos descrito anteriormente. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15? Escuchen: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. El apóstol Pablo evidentemente iba a hablar aquello que el Evangelio establece y que nosotros ya hemos conversado anteriormente con respecto a las actividades de la iglesia. Estimados hermanos, para finalizar, diremos que si la iglesia donde tú asistes posee una serie de otras actividades más que no están contempladas en el Evangelio, debes pensar si realmente se está obedeciendo a la palabra. Es muy común observar obligaciones y
practicar doctrinas extrabíblicas que son contradictorias e incluso no aparecen en las escrituras y que están orientadas hacia una liturgia extraña que pone como centro no al Señor Jesucristo, sino al hombre y también a la recolección de diezmos y ofrendas, es decir, persiguen el lucro. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este es su programa, agradece la sintonía de muchos hermanos, como también cuando nos hacen algún tipo de sugerencia. Queremos que, como siempre le solicitamos, nos ayude a difundir estos contenidos para que la palabra del Señor sea conocida y la ruta bíblica del Señor Jesucristo por medio de ella sea conocida y al mismo tiempo sus mandamientos y doctrinas sean practicadas. Creemos que por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, si hemos alcanzado a una sola persona y que lo expuesto justamente hacia esa única persona haya sido de provecho, le damos gracias al Señor porque hemos actuado bajo la gracia, porque somos personas, hombres, pecadores por naturaleza, y solo por la gracia bendita del Señor, basada en su perdón por medio de haberlo solicitado por la oración, nosotros podemos estar frente a ustedes, porque cada vez que un hombre está ante usted predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, usted va a poder concordar si conoce a esa persona, cuáles son sus defectos y cuáles son sus cualidades. Y nosotros los seres humanos no tenemos más los defectos. No, usted debe poner énfasis en escuchar la palabra, en ver qué mensaje se le está entregando y dar gracias a Dios, porque nosotros, los que predicamos y enseñamos, le pedimos perdón al Señor y le solicitamos que Él nos guíe por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Si usted considera que esto es algo provechoso, en el último de los casos también puede colocarle un dedito, un like a este programa. Se despide de ustedes como siempre, su anfitrión, siervo del Señor por la gracia, Julio Siemnagurt. No se olviden ustedes que la gracia es hacer algo o recibir algo sin merecerlo, porque el mérito es solamente de Dios y no de los hombres. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.